Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Tu y Tu Casa y el tema de hoy es cómo orar el Padre Nuestro. La oración no es una tarea ni una obligación, no es el último recurso. La oración debe de ser la línea donde nosotros con fe le pidamos al Señor. ¿Recuerdas cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? Sí, es más, ellos le dijeron, así como le enseñaba Juan a sus discípulos, enséñanos a nosotros. Así que acompáñenos en Mateo 6. Desde el versículo 7, Jesús les estaba explicando cómo orar y les dice, al orar, no hablen solo por hablar como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. En el versículo 8 dice, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. 9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Padre nuestro, qué bonito. Se refiere a Dios como nuestro papá, tanto para los que hemos tenido un papá como para los que no lo tienen. ¿Qué hace un papá? Un papá es proveedor, un papá cuida, un papá guía, un papá enseña. Y ese es nuestro Padre, Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, nos tiene como sus hijos. Sí, sus hijos amados. De verdad que Dios es el ejemplo perfecto del papá, es el ideal. Y aún no solo es papá, pues él también es mamá, pero en su parte paterna es autoridad. Que estás en el cielo, ese es su trono, el cielo. Es poderoso, es rey. ¿Dónde están los reyes? En el reino, en un trono, en un castillo. Es autoridad y por eso Él merece reverencia. Por eso la oración debe ser con mucha cordura, con mucho respeto. Santificado es tu nombre, reconocer su santidad. Si no fuera por Jesús, no podríamos ir al Padre, no podríamos orar, porque nosotros somos pecadores. Por eso Jesús es el que nos lleva al Padre. Y es todo lo que vimos en la Semana Santa, pues que antes era por sacrificios y que había que hacerlo a través de un sacerdote y a través del sacrificio con un animal. Pero Jesús vino y rompió ese velo y nos permite tener acceso al Padre y que podamos tener oración solamente a través de Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. Entonces, a través de ese velo ya podemos entrar a la santidad de Dios y podemos tener comunión con Él. Qué bonito. Y lo maravilloso es que nos enseña, venga a nosotros tu reino, clamar por el crecimiento espiritual para poder vivir bajo el reinado eterno de Dios, que es la vida eterna, que nos promete en el cielo. Sí, ese verso 10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que quiere decir es que Dios quiere que nosotros nos estemos preparando y anticipando para esa vida eterna que vamos a tener en el cielo, esa vida que nos promete la Biblia y la que muchos creyentes esperamos, que es la que dice calles de oro, mar de cristal, que no va a haber llanto, que no va a haber dolor, que es lo que anhelamos como el cielo. Ven, hágase tu voluntad, podemos pedir, pero la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, es en la dirección que nosotros debemos orar, porque Dios lo hace todo en su tiempo y para nuestro bien. Danos hoy nuestro pan de cada día, confiar cada día, vivir un día a la vez. El Señor es bueno y sabe de qué tenemos necesidad, como lo dijimos antes. Él es proveedor, pero Él sí desea que nosotros le pidamos. Por eso, también nos dice que debemos de pedir el pan diario. Sí, Dios en este tiempo a todos, yo creo que todo el mundo con esa situación del COVID nos tiene como al pueblo de Israel, que les decía
que Él les iba a enviar el pan del cielo y les mandaba maná diario y les decía que no podían guardar para el otro día, o sea, era el pan de cada día y era el suficiente para sus familias y para alimentarse, pero no podían guardar y si ellos lo guardaban se dañaba. Y aún después de que ellos se cansaron y le renegaron a Dios por tener solo maná, Dios les mandó codornices, pero Dios sigue estando ahí atento a darnos el pan cotidiano, o sea, el pan de cada día. Y nosotros no debemos de estar pidiendo como por el pan de dentro de un mes, por el pan de mañana, sino por el pan de cada día. Entonces es muy lindo depender de verdad que Dios no nos ha faltado con nada. Este ha sido un tiempo de esperar, esperar el cada día. Estamos viviendo el día a día, no sabemos qué pasará mañana y eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que el Señor nos enseña en su oración y cómo debemos declamarle al Señor por el cada día y que perdona nuestras ofensas. Él es un perdonador y perdona todo. No hay pecado que diga el Señor que no es capaz de perdonar. Perdona todo. Para Él no hay pecados más grandes o más pequeños, para Él todos los pecados son iguales. Y me gusta mucho que desde niña ustedes me inculcaron ese verso que dice que el Señor perdona nuestros pecados y los lleva al fondo del mar. Pues y mucha gente ha ido al fondo, pero realmente no se ha descubierto el fondo, la profundidad total del mar. Y eso es muy lindo porque Él no solamente lo perdona, o sea, como que lo olvida. Y el Señor sabe que son tantos, tantos nuestros pecados que escogió el mar, no escogió un lago, no escogió un río, escogió el mar para echarlos al fondo. Pero si te hago una pregunta, dice, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Estamos perdonando como quisiéramos que Dios nos perdonara? ¿O estamos pidiendo perdón al Señor y dando ese perdón condicional? Toma 2 minutos para que pienses en tu familia en estas dos preguntas. Enviado del Padre, consolador y lleno de verdad, da testimonio de Dios. En la debilidad nos ayudará, se manifestará, sus frutos nos sostendrán. Traído por gracia, mora en nosotros. Guíanos a Jesús el Salvador, escribe sus palabras en nosotros, convéncenos de nuestra maldad, muéstranos a Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, en la debilidad nos ayudará, se manifestará, sus frutos nos sostendrán. Puro y santo, mora en nosotros. Guíanos a Jesús el Salvador, escribe sus palabras en nosotros. Mateo 6:13, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El Señor es el único que tiene ese poder para no dejarnos caer en la tentación. No tenemos que esperar a que estemos en un lío para pedirle a Dios que nos libre de la tentación. Sabemos que la tentación, caer en ella no es solamente un pecado, es que nos aparta también de la comunión con Dios. Por eso es que el Señor les decía a los apóstoles, oren para que no caigan en tentación. Esa es una enseñanza real. Y que nos guarde del mal.
Vemos en todo este tiempo el Señor cómo nos ha guardado del mal. De verdad que es el único que tiene poder para guardarnos también del mal. Sí, yo creo que la tentación más grande sería que nos alejemos. La tentación que el diablo quiere es robarnos nuestro tiempo, robarnos esa conexión que tenemos con Dios y esa tentación a estar ocupados en lo que realmente no tiene importancia. Esta cuarentena nos ha llevado a todos como a concientizarnos de que verdaderamente lo más importante es la vida, que lo más importante es que si yo tengo salud y tengo familia, lo demás no importa, en ese momento no importa las tentaciones que nos trae el mundo de tener comodidad, de tener lujos, de tener trabajo, de tener más, de la apariencia, porque eran tentaciones que nos estaban alejando de nuestra relación con Dios, que estaban quitando todo ese tiempo que de verdad debemos de disponer para orar, que es el tiempo que debemos de tener para tener comunión con Él, porque Dios no está solamente en la iglesia y no está solamente en nuestras vidas el domingo, sino que debemos de ver a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y ese es un estudio que también estaba haciendo en lo personal, en el que nuestra mente a veces está dividida, o sea, yo soy creyente solamente en este momento o en este espacio con determinadas personas, pero el resto de mi vida se me olvida que soy creación de Dios, se me olvida que soy hija de Dios, se me olvida que todo lo debemos de hacer como para el Señor y no para los hombres. Y de verdad que el simple hecho de lavar un plato, el simple hecho de tender la cama y de hacer cosas es para reflejar que somos hijos de Dios, porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios que tiene ciertos criterios y ciertas normas y que todo nos refleje a Dios. Ujú. Bueno, y lo que aprendimos de este devocional es que el orar es la manera, la línea donde nosotros nos debemos de conectar con Él. Y qué lindo es Dios, porque Él nos enseña cómo la oración no es repetir la repetición ni un poco de cosas, sino que primero verlo como Padre, verlo como nuestro proveedor, ver que es santo, saber que Él está en su trono, que perdona nuestros pecados y que nos guarda del mal. Sí, de verdad que sí. Y que podemos orar con Él con reverencia, pero en cualquier lugar, en cualquier momento. Y dice que vengamos a Él sin poner palabras de más. O sea, a veces venimos con mucho adorno, todopoderoso, omnipotente, Señor, Rey de la Gloria. Sí, está bien, pero que no sea solamente como por decirlo, como por cumplir, sino que de verdad sea una oración que salga de nuestro corazón, así como cuando conversamos con cualquier persona. Ujú. Entre más sea la cercanía con Dios y entre más conversemos con Él, vamos a tener más facilidad para poder lograr hablarle. Por eso hay que orar para aprender a orar. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Segunda estrofa. Santo, 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 tus santos escogidos rinden sus coronas, te adoran sin cesar.
se postran delante de tu trono. Ante ti, ¿quién eras? ¿Quién eres? Y serás. Tú eres santo, Rey de gloria, nadie es como tú. Yo te adoro. Eres perfecto, mi Dios por siempre. Eras, tú eres y serás. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielos, tierra y mar. Santo, santo, te adorará todo hombre. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Tú eres santo, Rey de La oración es el canal abierto para entrar en su presencia, para adorarlo, para pedir, para poder clamar. La oración es para agradecer y también para escuchar. Sí, Jesús, aun siendo el mismo Hijo de Dios, todo el tiempo hablaba con Dios a través de la oración. Jesús aún se apartó 40 días para tener tiempos a solas y poder hablar y escuchar la voz de Dios. Jesús quería conocer cuál era la voluntad de Dios. Y me parece muy lindo lo que dice en Juan 17, pues Jesús ora por sí mismo. Eso quiere decir que nosotros podemos tener oraciones personales, peticiones, súplicas y ruegos llevadas ante Dios. Y también ora por sus discípulos. Así que nosotros debemos de orar por aquellos que llevan la palabra, por los pastores, por nuestros familiares, por nuestros amigos, orar por otros. En esta circunstancia les quiero contar una historia. Un misionero estaba en un campo de indígenas llevando la palabra y en medio de todas sus diligencias como misionero, él tenía muchos recursos que eran como regalos y son cosas que aprecian las personas cuando uno va de misiones. Así que en el camino se encontró un hombre accidentado y de camino a esta tribu, pues él igual atendió a este hombre accidentado, le brindó toda su ayuda y le decía, ¿qué te sucede? Y le dice, no, mira, la verdad te tengo que confesar, yo venía con un grupo de amigos que pensábamos y planeamos atracarte, pero pues te vimos con más de 20 personas, así que me caí, me accidenté y por eso me pasó lo que me pasó. Le dice, justo en este momento, pero si yo venía solo. Así que el misionero estaba sorprendido y al llegar a su destino recibe una llamada de los hermanos de la iglesia. Y el hermano lo llama y le pregunta, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Mira, me entró una inquietud, me entró una intriga por orar por ti. Así que llamé a otros hermanos y nos pusimos aquí como unas 20 personas a interceder por tu vida. Y él dice, wow, es sorprendente porque me han librado
de un atraco. El Señor me ha protegido y al parecer tuve como unos 20 ángeles alrededor de mí y me encontré a un hombre accidentado a causa de esto para que él me contara lo que vio y para que él también sintiera la presencia de Dios en ese momento. La oración tiene poder. Así es. Bueno, vamos a orar. Démosle gracias a Dios por este tiempo que nos permite devocionar y sabemos que lo debemos de hacer con reverencia. Entonces cerramos los ojos para concentrarnos. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre. Gracias porque estás en el cielo, Señor. Gracias porque estás en tu trono. Desde allí, Señor, nos santificas, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por darnos el pan de cada día. Gracias por bendecir a cada una de nuestras familias. Y gracias, Jesús, por guardarnos del mal. Gracias por no dejarnos caer en tentación. Gracias por escuchar nuestras súplicas y nuestro clamor. Te honramos a ti, al Dios de la gloria, y te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchísimas gracias a todos, Feliz familia. noche. Feliz noche. Gracias por estar con nosotros. Valoramos que tomaras estos minutos para conectarte. Si este mensaje ha impactado tu vida y quieres hablar con alguien al respecto o pedir oración, escríbenos. Será un gusto servirte. No olvides, suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir notificaciones de más mensajes como este. Hasta pronto.